¿Quieres saber lo que es un bastón inteligente? ¿Quieres conocer cómo supera las dificultades un científico? ¿Quieres saber cuáles son los últimos avances para devolver la vista a los ciegos? Ganador, Mejor Proyecto Empresarial, Valencia Emprende 2007. Autor de Despierta el tigre que hay en ti y promotor de Naranja Power. Curioso, emprendedor, innovador, disruptivo, Sergio Duramartín presenta Naranja Power Show. Bueno, gracias. Estos aplausos son para nuestro invitado de hoy. Él es científico, investigador, profesor universitario y sobre todo hace unos desarrollos de los cuales nos va a hablar hoy. Damos la bienvenida a Eduardo Fernández. Bienvenido. ¿Qué tal estás, Eduardo? Hola, muy buenos días. La verdad es que estamos bien, confinados aquí en casa, pero vamos, trabajando. Trabajando y haciendo desarrollos. Entre otros desarrollos, y yo tuve la oportunidad de conocerte, cómo no, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en un congreso al cual asistías, me presentaste un bastón inteligente que ayuda a caminar a los ciegos. Un bastón que aplica la inteligencia artificial, que aplica sensores, que aplica unos procedimientos de sonar, de los cuales nos vas a contar, que ayuda a caminar a los ciegos, que realmente es una utilidad, un avance para este colectivo. Y haces otro tipo de desarrollos que nos vas a hablar enseguida, pero antes de comenzar todos estos desarrollos, ¿dónde estaba Eduardo? ¿Dónde estaba Eduardo antes de comenzar todos estos avances que propones? Bueno, yo nací aquí en la provincia de Alicante, luego estudié medicina y posteriormente al principio estuve trabajando pues en hospitales, en servicios de urgencias, pero me gustaba mucho, mi pasión siempre ha sido la investigación y realicé mi tesis doctoral estudiando parte del sistema visual, la retina, el nervio óptico, y luego ya me fui a Estados Unidos. Y ahí ya empecé a trabajar en distintas cosas, pero todo relacionado con el sistema visual. Y ya volví y me incorporé a la universidad en distintos puestos en la universidad y aquí sigo en la universidad. Ahí es nada. Un médico que traslada conocimientos recogidos a lo largo de los años para mejorar la calidad de las personas, en este caso aplicado a la visión. ¿Con qué dificultades te encuentras aquí al volver a España? Porque, sabemos que la ciencia, la investigación necesita de más apoyo. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que te encuentras en este campo? Pues Eduardo, aquí en España yo creo que la principal dificultad es económica. O sea, tenemos que competir con investigadores de todo el mundo, pero tenemos que competir sin tener los mismos recursos. Y eso hace que sea mucho más difícil. A nivel de, lo que es a nivel de qué podemos hacer, o incluso las infraestructuras con las que contamos son muy buenas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, los proyectos de investigación en España, pues las cuantías son, si la comparamos con a nivel de europeo, en Estados Unidos o en otros sitios, pues no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. ¿Cómo se resuelven estos problemas? ¿Cómo se les da solución? ¿Cómo se saltan o se bordean estos obstáculos para poder seguir investigando? ¿Qué cualidades aplicas para poder Nosotros la verdad es que hemos tenido mucha suerte, no nos podemos quejar. Y al final lo que hacemos es compatibilizamos proyectos a nivel del ministerio, proyectos a nivel regional de la Comunidad Valenciana, pero también proyectos internacionales, proyectos europeos, ahora tenemos proyectos también en colaboración con Estados Unidos e incluso con empresas y más allá. Ahora mismo, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación tenemos una cátedra de investigación que es la Cátedra Bidons Egara, que está, subvencionada por un industrial de Tarrasa que es ciego, que él sabe que él no va a recuperar la visión, pero lo que quiere es intentar que en el futuro
las personas, los niños que hay ahora, o todas las personas que padecen problemas, por ejemplo, degenerativos de la retina, retinosis pigmentaria y otras distrofias de la retina, pues que puedan tener una mejor calidad de vida e intentar desarrollar dispositivos y estrategias que puedan pues ayudarles en su día a día. Entonces, afortunadamente sí tenemos financiación de varias partes, y eso es lo que nos permite pues seguir manteniendo el laboratorio y estar a un nivel suficiente para que podamos seguir trabajando. La verdad es que probablemente somos afortunados si nos comparamos con nuestros compañeros de la universidad y de otras universidades. Y esa fortuna, esa buena suerte tiene que estar trabajada desde algunas actitudes, desde algunas características, desde algunas inteligencias emocionales. ¿Cuál sería la cualidad que destacas en ti o en tu equipo que os permite avanzar día a día, tener esa resiliencia y aportar vuestro trabajo? Bueno, para nosotros el trabajo realmente es una pasión, pero es una pasión por los logros por lo que realmente queremos conseguir eso, y queremos aportar un poco en la medida de lo que podamos, pero yo lo relaciono mucho con el trabajo. Es un poco, dice, sí, que ¿cuánta suerte tiene? Digo, sí, y contra más trabajo, más suerte tengo. O sea, creo que no es que seamos mucho mejores que los otros, pero probablemente le dedicamos mucho más tiempo porque estamos convencidos, porque nos gusta, estamos convencidos que podríamos llegar a aportar cosas interesantes. Y vamos, no soy solo yo, al final es un grupo de trabajo y hemos conseguido establecer un grupo muy homogéneo, muy multidisciplinar. Yo soy médico, pero en el grupo pues hay ingenieros, hay biólogos, hay farmacéuticos, hay matemáticos, hay físicos, y también, y una cosa muy importante, es que contamos dentro del grupo con personas ciegas, porque muchas veces, pues cuando le preguntas qué puede necesitar una persona ciega y tal, a veces pues tendemos un poco como a reinventar la rueda. Entonces, para mí es muy importante conocer cuáles son las necesidades reales y hablar con los potenciales usuarios finales de esta tecnología, y nos están ayudando muchísimo. Gracias un poco a todo lo que nos cuentan, pues intentamos, ya que todos los recursos humanos, materiales son limitados, pues intentar concentrarlo, intentar responder aquellas preguntas que ellos nos dicen además que podrían tener un beneficio de manera más inmediata. Fíjate qué dos claves tan importantes acabas de apuntar. Trabajar con pasión y estar en contacto con el usuario, con el destinatario del producto, en este caso de las investigaciones, de los desarrollos que se hacen para poder encajar, para poder satisfacerlo, para poder beneficiarlo. Creo que todo emprendedor, empresario, investigador debería tomar nota de estos dos apuntes que ha realizado. Con todo esto, con todo este bagaje, con todas estas investigaciones, con todo este equipo, con toda esta trayectoria que tienes, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estáis? ¿Nos podrías dar 3 pinceladas brevemente de 3 desarrollos que estéis ahora mismo poniendo ya encima de la mesa? Pues sí, por ejemplo, pues estamos desde el punto de vista de dispositivos o para la rehabilitación, un poco el bastón, que has comentado tú, que se llama el bastón Egara, es un bastón inteligente, y realmente además la idea surgió de una de las personas ciegas en nuestro grupo, de Antonio, y él cuando fue a la ONCE pues a aprender el manejo del bastón, pues es una persona alta, relativamente alta, y claro, él contaba que hay muchos obstáculos aéreos que realmente no los veía y al final se golpeaba, y él preguntó, dice, claro, pero el bastón con estos obstáculos, con las ramas, etcétera, pues ¿cómo me puede ayudar? Y le dijeron pues que desgraciadamente no podía ayudarlo, y lo que tenía que llevar pues el brazo levantado. Y dice, hombre, pero eso no es una solución. Entonces llega al laboratorio con esa necesidad, que además yo la desconocía en ese momento. Yo no era consciente de que eso podría ser una necesidad, y él nos contó que sí, que el bastón es una herramienta desde luego indispensable, que funciona, que no hay que cambiarlo porque funciona muy bien, pero que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, pues no es capaz de detectar obstáculos aéreos con las que el usuario del bastón se podría golpear. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a pensar qué cosas se podrían hacer,
y fruto un poco de todo esto y de varias interacciones, pues ha surgido el bastón Egara, que al final es un dispositivo, es compatible con todos los bastones tradicionales, con los distintos modelos de los bastones. Realmente es el mango solo, puesto que los segmentos pues se tienen que ir cambiando cada cierto tiempo, y lleva una serie de sensores que además se optimizan para cada persona, porque hay personas pues que andan más deprisa, más despacio, que son más altos o que son más bajos. Por ejemplo, yo mido 1,73. Si hay un obstáculo que está a 2 metros, una rama de árbol a 2 metros, pues difícilmente no me voy a golpear. Pero Pau Gasol, que mide 2,15 o 2,20, él sí se puede golpear, entonces a él le debería avisar y a mí no. Por eso el sistema es inteligente y detecta la altura del sujeto, etcétera. Lo podemos optimizar para las características de cada persona, y la verdad es que estamos contentos con el funcionamiento. Eduardo, ¿preguntas breves? Dime, de verdad. Sí, no, me preguntabas 3, yo te digo 3. Otra de las, por ejemplo, de los avances o de lo que estamos trabajando dentro de la cátedra también de investigación Bidón Segara, es en el desarrollo de nuevas estrategias pues para hacer terapia génica. Pues hay muchas, por lo menos hay algunas enfermedades degenerativas de la retina que son hereditarias, que son causadas por trastornos genéticos, pero sin embargo hacer terapia génica está resultando muy difícil. La mayor parte de grupos utilizan vectores virales, utilizan virus para meter un poco el DNA, la información genética, o arreglar la información genética, y en nuestro caso lo que estamos utilizando son nanopartículas, son vectores no virales, son pequeñas moléculas que con esas pequeñas moléculas, además, como no es un virus, porque los virus tienen la principal o una de las principales limitaciones de los virus es que pueden inducir patologías por ser un virus, luego pueden mutar, y además otro de los problemas es que son muy pequeños. Entonces son capaces de llevar material genético, pero ya llevan el suyo propio. Entonces, como el material genético, como el gen que tú quieras introducir sea un poco grande, pues físicamente no cabe. Con las nanopartículas ya puedes poner casi cualquier tamaño porque las haces a la carta. Luego intrínsecamente son mucho más seguras, puesto que no llevan su propio material genético, y de momento estamos trabajando, tenemos resultados muy prometedores, pero en animales de investigación. Y finalmente la otra que te puedo contar es que estamos trabajando también en el desarrollo de prótesis visuales, y en nuestro caso no a nivel de la retina, sino a nivel de la parte del cerebro que se encarga de procesar visión, que es la parte occipital, por detrás de la cabeza, encima del cuello. Entonces actualmente estamos liderando un ensayo clínico y tenemos autorizados 5 pacientes, ya hemos terminado el primer paciente, y se trata de poner una pequeña matriz, un pequeño microchip del tamaño pues de como la uña del dedo meñique, que lo ponemos en la parte del cerebro que procesa visión, y hacemos pequeños estímulos eléctricos, y como consecuencia de esto somos capaces de inducir percepciones visuales, incluso percepciones complejas. Entonces, los resultados que te comento son preliminares, todavía no necesitamos, estamos ahora mismo en la fase de buscar o de reclutar más voluntarios, pero realmente estamos muy, muy contentos, sorprendidos además de lo bien que está funcionando. Perfecto, estos 3 desarrollos, un bastón, una terapia génica y unos implantes, todos orientados a la mejora y recuperación en algunos casos de la visión de personas que la han perdido. Eduardo, preguntas muy breves, respuestas muy breves. ¿Algo que te apasiona? A mí me apasionan muchas cosas. Yo creo que soy curioso por naturaleza, y cada cosa que conozco y tal me gusta saber cómo funciona. Yo creo que me apasiono muy muy fácilmente. Quizás si preguntas a mi familia dirán que me apasiona el trabajo, pero no es que me apasione trabajar, me apasiona todo lo que está relacionado el conocimiento, te diría un poco el conocimiento. Algo que te inspira, cuando necesitas inspirarte, reconectar, algo que te inspira. Lo que me inspira fundamentalmente es la música. Yo casi siempre que estoy trabajando, escribiendo artículos, pensando, siempre tengo música, muchos estilos, pero fundamentalmente música clásica, y es algo que realmente me inspira y me facilita muchísimo el trabajo. Perfecto, ¿un libro? Un libro, pues
Ahora mismo, por ejemplo, estoy terminando de leer una novela que casualmente es de un médico, un reumatólogo de Murcia, que casualmente es mi hija, que se llama Las 4 estaciones. Pero recientemente, por ejemplo, también intento leer libros relacionados pues con el campo, con problemas visuales. Pues, por ejemplo, recientemente he leído pues a ciegas en Manhattan, no sé si lo conoces y tal, porque hemos tenido la oportunidad de conocer a Nuria Sanz y a Estela Landrove, que son las personas que cuentan en el libro, o a través de Mis pequeños ojos, de Emilio Ortiz, que me parece un libro maravilloso porque cuenta un poco algunas experiencias de personas ciegas, pero vistas desde los ojos de un perro guía. ¿Un personaje? Un personaje, qué difícil. Pues me gustan muchos personajes, por ejemplo, del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, porque realmente veo que es una persona que contribuyó en muchas parcelas de la ciencia, fue realmente multidisciplinar, hizo contribuciones muy importantes en el campo pues, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, pero también en ciencia, estudio de cómo se procesa el color, etcétera. Me parece que hoy en día sería impensable alcanzar ese nivel. Un invento, Eduardo, un invento con el cual te quedes que ya esté descubierto o que esté por descubrir, o en el que estés trabajando. Un invento. Pues no sabría decirte un invento en concreto. La verdad es que me resulta complejo, quizás un poco, pero no es un solo invento, son las estrategias o las distintas herramientas que se han desarrollado a lo largo de la historia, pero fundamentalmente en el último siglo, para interaccionar con el sistema nervioso. Ahora mismo estamos hablando con el sistema nervioso, utilizamos microelectrodos. Eso nos permite registrar la información, pero también enviar información. Entonces todo eso no es un solo invento, sino que son una serie de desarrollos y que surgen un poco de necesidades clínicas. Uno de los primeros que empezó a trabajar fue un neurocirujano canadiense, William Penfield. Entonces utilizaba estimulación eléctrica del cerebro de sus pacientes para hacer, por ejemplo, trataba la epilepsia. Y entonces, claro, hay pacientes, por ejemplo, que la medicación no funciona bien, y entonces la indicación es quitar la parte del cerebro que provoca las crisis epilépticas. Pero imagínate, si quitas una parte del cerebro y dejas a la persona ciega o sorda o muda, pues realmente igual el problema es mayor. Entonces él lo que hacía con pequeños electrodos iba estimulando selectivamente zonas del cerebro, y fue el primero que vio pues que una parte determinada se encarga de la parte motora, de mover los dedos de la mano, de mover el brazo, y que por ejemplo fue el primero que vio que la parte de atrás de la cabeza, o uno de los primeros que vio que la parte de atrás está relacionada con el procesamiento de información visual. Y poco a poco, hoy en día ya tenemos herramientas muy sofisticadas que se utilizan en clínica, pues por ejemplo en pacientes con enfermedades del tipo del Parkinson, pues no se cura el Parkinson con electrodos, pero sí que mejora muchísimo la calidad de vida, o sistemas como los implantes cocleares que ya se utilizan en personas sordas. O sea, realmente hemos aprendido muchísimo en los últimos años, pero es verdad que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. En ese camino que queda por recorrer, y ya llegando prácticamente al final de esta conversación, en ese camino que queda por recorrer, Eduardo, mirando al futuro, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la misión, el propósito? El levantarte cada mañana, el mirar hacia el futuro, ¿dónde está esa misión? ¿Cuál es ese propósito de Eduardo Fernández Jover? Bueno, realmente no es solo el mío, sino es un poco de todo nuestro grupo de investigación, y lo que nos gustaría es seguir desarrollando dispositivos y sistemas para interaccionar, para ayudar fundamentalmente a personas ciegas y con problemas visuales. Creo que realmente, por ejemplo, los seres humanos, la mayor parte de información que nos llega al cerebro y que procesamos es visual, somos muy visuales. Entonces cuando falla, cuando hay problemas, realmente es dramático. El poder aportar algo, el facilitar o ayudar en la medida de nuestras posibilidades a mejorar
el día a día de todas estas personas, pues es algo que realmente creo que merece la pena. Totalmente. ¿Dónde encontramos los proyectos de investigación? Alguien que quiera colaborar, participar, alguien que quiera saber más. ¿Dónde encontramos a Eduardo Fernández, a su equipo? Bueno, pues podéis encontrar la información pues en la web, por ejemplo, de la Universidad Miguel Hernández o de la Cátedra de Investigación Bidón Segara. Nuestro grupo también pertenece al Centro de Investigación Biomédica en Red, en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Pues probablemente, si alguien busca a Eduardo Fernández, pues yo creo que rápidamente puede contactar con nosotros. En la universidad además está mi número de teléfono. Y nosotros intentamos atender, además, a todas las personas que contactan con nosotros. A veces la solución no es fácil, muchas veces nos plantean problemas que tienen muy difícil solución, pero siempre hacemos todo lo que podemos por ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Totalmente, doy fe de esa particularidad, de esa atención que brindáis a las personas que se ponen en contacto con vosotros. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Eduardo Fernández, ha sido un placer, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Trabajamos para inspirar mejores experiencias y resultados. Hasta un nuevo episodio. Esto ha sido todo, amigos.